En noviembre del 2013 se desempeña como cónsul adscrita en el Consulado General de México en Boston. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1991 y cuenta con amplia experiencia en diplomacia bilateral, consular y multilateral. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y cuenta con maestrías en estudios diplomáticos y en estudios europeos por la Escuela Diplomática de Madrid y la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Posteriormente, después de su intervención, después de las intervenciones por parte de los legisladores, estamos a la espera de que se lleve a cabo la discusión y en su caso la aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciaria de México en el estado de Qatar. Una vez aprobado, pasará a la brevedad ante el pleno de la comisión permanente, donde será ratificada por los integrantes de dicha comisión. La ciudadana Graciela Gómez García también ha sido becaria de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano en la Fletcher School of Law and Diplomacy y cuenta con un diploma en inteligencia para la seguridad nacional. Ha estado adscrita a las embajadas de México en Reino Unido y en Suiza. Ingresó a Cancillería en 1998 como técnico especializado en la Dirección General de Organismos Regionales Americanos y ha trabajado en las áreas de Relaciones Económicas Multilaterales, Asuntos Económicos Bilaterales, la Oficina del Secretario y en la Dirección Técnica del Servicio Exterior. Recientemente se ha desempeñado como directora general adjunta a cargo de Asuntos Bilaterales de Seguridad en la Subsecretaría para América del Norte, directora de Prevención del Delito en la Dirección General para Temas Globales y asesora en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Ha dado clases y conferencias en diversas universidades de México y del extranjero y ha representado a México en foros multilaterales y negociaciones internacionales sobre derechos de las mujeres, trata de personas, delincuencia organizada transnacional, seguridad cibernética y terrorismo. En 2018 recibió la condecoración Servicio Exterior 25 años. A la espera de que se retomen los trabajos en esta reunión, séptima reunión de trabajo de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Escuchemos y retomemos los trabajos de esta segunda comisión. Sesión y aprecio mucho la participación de todos ustedes y le ruego a la Secretaría consulte con los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen por el que se ratifique el nombramiento de la ciudadana Graciela Gómez García y se procede solo a su resolutivo. Con gusto, Presidenta. Consulto a las integrantes y los integrantes de la comisión si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestar levantando su mano. Aprobado. Se dispensa y doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de la ciudadana Graciela Gómez García como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Estado de Qatar. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Se somete a discusión el proyecto de dictamen. Si alguien desea hacer uso de la palabra, favor de solicitarlo. Al no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación del proyecto de dictamen. Solicito a las y los integrantes se sirvan mencionar su nombre y sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda. Imelda Castro, de Morena, a favor. Anita Sánchez Castro, de Morena, también a favor. Pilar Lozano McDonald, Movimiento Ciudadano, a favor. Carla Almazán, Morena, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Soraya Pérez, a favor. Miguel Ángel Navarro, Morena, a favor. María Rosete, a favor.
Guillermina Alvarado, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Senadora Presidenta, le informo que se ha aprobado por unanimidad. Se aprueba por unanimidad la ratificación del nombramiento expedido a favor de la ciudadana Graciela Gómez García como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el Estado de Qatar. Comuníquese. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el senador Navarro nos ha solicitado con toda propiedad que podamos realizar un minuto de silencio por nuestros compatriotas fallecidos en los atentados inexplicables sucedidos en la Unión Americana. Les ruego nos pongamos de pie. Muchas gracias. Muy bien. Con su autorización, esta presidencia le solicitará a los órganos de gobierno de la Comisión Permanente y del Senado se emita un pronunciamiento al respecto del tema. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del señor embajador Roberto Rodríguez Hernández. Vamos a solicitarle a la diputada María Guillermina Alvarado Moreno que nos haga favor de formar parte de la comisión, al senador Miguel Ángel Navarro, si nos hace favor formar parte de la comisión, y a la diputada Carla Almazán. Toca el turno a la comparecencia del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el reino de Hashemita de Jordania. Previamente, los integrantes de esta segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión aprobaron por unanimidad los proyectos de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Aníbal Gómez Toledo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Arabia Saudita, y también la ratificación de la ciudadana Graciela Gómez García como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en el Estado de Qatar. A la espera de que haga su arribo a esta sala Ifigenia Martínez, el ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Hashemita de Jordania, donde expondrá su plan de trabajo. Posteriormente vendrán 2 rondas de intervenciones por parte de los legisladores integrantes de esta comisión,
A la postre dará respuesta a cada uno de los cuestionamientos de los integrantes de esta segunda comisión. El embajador Roberto Rodríguez Hernández nació en Cuernavaca, Morelos, el 23 de marzo de 1954. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de Valle de Bravo, Tamaulipas. Es diplomático de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977. Ascendió al rango de embajador en 2002. Ha ocupado diversos cargos, tanto en México como en el exterior. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue analista en la Dirección General de Asuntos Consulares, secretario particular de la Subsecretaría, director general adjunto y posteriormente director general de Protección y Asuntos Consulares. Escuchemos los trabajos de la segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Para iniciar el protocolo respectivo, le solicito atentamente a todos los presentes me hagan el favor de ponerse de pie. Ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados integrantes de la misma? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Congreso se lo reconozca y si no, que lo demande. Favor de sentarse. Le solicito atentamente a la secretaria de lectura, al embajador Roberto Rodríguez Hernández. Doy lectura, senadora presidenta. Semblanza del embajador Roberto Rodríguez Hernández. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 23 de marzo de 1954. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de Valle de Bravo, Tamaulipas. Es diplomático de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977. Ascendió al rango de embajador en 2002, es casado y tiene 2 hijos. Ha ocupado diversos cargos, tanto en México como en el exterior, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue analista en la Dirección General de Asuntos Consulares de 1977 a 1978, secretario particular de la Subsecretaría C, 1989 a 1992, director general adjunto y posteriormente director general de Protección y Asuntos Consulares de 2001 a 2004 y director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de junio de 2012 a marzo del 2013. Fuera de México se ha desempeñado como cónsul adscrito en el Consulado de México en el Del Río, Texas, 1978 a 1980, encargado de la sección consular de la Embajada de México en Cuba, de 1980 a 1982, cónsul adscrito en el Consulado de México en Laredo, Texas, de 1982 a 1985, y en el Consulado de México en San Francisco, California, de 1985 a 1987. También ha sido jefe de Cancillería en la Embajada de México en Hungría, de 1987 a 1989, titular en el Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico, de 1992 a 1995 y de 2004 a 2007. En Nogales, Arizona, de 1995 a 2001, en El Paso, Texas, 2007 a 2012, cónsul general de Phoenix, Arizona, de 2013, Phoenix, Arizona, de 2013 a 2016, y cónsul de México en Oxnard, California, de 2016 a 2019. Fue considerado uno de los líderes que al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsaron el proyecto Matrícula Consular de Alta Seguridad, documento que se acepta en Estados Unidos como identificación oficial por diversas instituciones financieras, lo cual ha permitido a millones de mexicanos que habitan en dicho país contar con una identificación para abrir cuentas bancarias.
El cónsul Rodríguez Hernández cuenta con una muy amplia experiencia en temas fronterizos y de protección a mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, se desempeñó en las siguientes actividades académicas: catedrático en la materia de obligaciones y contratos en la Universidad de Valle Bravo, Tamaulipas; catedrático en materia de negociaciones internacionales en la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana; catedrático ad honorem del Seminario Prejurídico en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico y de Conflictos Internacionales en la misma universidad. Finalmente, por su labor en Phoenix, el cónsul Rodríguez Hernández recibió el Global Citizen Award en 2016 por parte del ayuntamiento de dicha ciudad, mientras que en Oxnard recibió el Leadership in Community-Based Technology Award en 2019, por su esfuerzo en acercar servicios comunitarios a la población mexicana migrante mediante el uso de nuevas tecnologías. En palabras del alcalde de Phoenix, Greg Stanton, el cónsul Rodríguez Hernández es un líder de clase mundial, pensador estratégico y visionario que ha trabajado incansablemente para promover la prosperidad económica para nuestros dos países. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Muy impresionante currículum, señor embajador. Embajador designado en el reino hachemita de Jordania. Le informamos que las comparecencias están reguladas por un acuerdo de esta comisión, a través del cual hay una primera intervención por parte del compareciente de hasta por 15 minutos, en la que nos presenta su programa de trabajo. Posteriormente hay preguntas y comentarios de cada uno de los grupos parlamentarios integrantes de esta comisión. Después una respuesta del compareciente de hasta por 10 minutos y finalmente una ronda final de 3 grupos parlamentarios y una intervención de cierre por parte del compareciente. Así es que le damos la palabra para escuchar su intervención inicial. Muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar ante esta comisión, y si esta soberanía lo determina así, para mí es un honor representar a nuestro país, o sería un honor representar a nuestro país ante el gobierno hachemita de Jordania. Es la primera vez que estoy comisionado estaría comisionado como titular de una representación diplomática. No me es ajena a la experiencia en embajadas, la más cercana a las actividades políticas, culturales, de promoción y de comercio fue en Hungría, aún antes de caer el muro. Con estas palabras quisiera refrendar mi compromiso tanto con la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador como con nuestra secretaría, con esta soberanía y con el Gobierno de México en general, para realizar todas aquellas acciones que redunden en beneficio de nuestro país y de nuestros connacionales en diversas áreas. Para empezar, dentro de la carpeta preparamos los principales puntos que en el marco general describen las acciones a realizarse en conceptos diversos. El primero se refiere al diálogo y concertación política. Como ustedes saben, la representación diplomática en Amán se estableció de manera reciente. Ya tuvimos un primer embajador de México ante ese país que se realizó en 1915, y él precisamente inició, mi predecesor, inició una serie de acciones para reforzar las relaciones con el reino hachemita de Jordania. Lo primero que tenemos que hacer es retomar las reuniones de contacto al más alto nivel, precisamente para revisar una serie de acciones y proyectos que están pendientes y que por una razón o por otra han sido postergados, y en ese sentido, pues urge que se prepare una visita al más alto nivel a la ciudad de Amán, o a la inversa, que alguna
delegación jordana pueda visitar nuestro país. Esto permitirá, pues, ver el marco conceptual, ver el marco general y entonces revisar qué acciones y proyectos sí pueden realizarse en corto plazo, otros a mediano plazo y desde luego los que requieran una mayor actividad en el área técnica o de diálogo o de negociación, pues podría realizarse a futuro. Obviamente, además de ello, quisiera resaltar que una de las primeras actividades también tiene que ver con el incremento del comercio bilateral. Si analizamos el comercio actual, pues vemos que hay un promedio de entre 40 millones de dólares al año, de los cuales pues un promedio de 30 son importaciones mexicanas y un promedio de 11 millones son exportaciones de México a Jordania. Obviamente tenemos un déficit comercial y el nivel de comercio pues es mínimo. Sin embargo, vía terceros países se calcula que hay cerca de $500,000 de intercambio, $500,000 de productos mexicanos que llegan al mercado jordano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos desaprovechando una serie de oportunidades que no hemos analizado o que no hemos concretado, y particularmente una de ellas es vía Estados Unidos. Concretamente, Jordania es el único país árabe que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto le permite a Jordania ser un actor comercial privilegiado en toda la zona y nosotros podemos buscar empresarios y algunos inversionistas que ya tienen intereses en Estados Unidos, como ustedes saben, donde productos mexicanos se elaboran en Estados Unidos o productos se ensamblan en Estados Unidos inclusive, que pueden ser enviados al mercado jordano y no necesariamente de manera bilateral, sino impulsar ese comercio que ya existe vía terceros países o vía Estados Unidos para incrementar nuestra relación comercial con el gobierno hachemita de Jordania. Y a pesar de que más adelante vamos a hablar un poco más de ello, yo vería algo útil en dos áreas, uno en el área agrícola y otro en el área científica técnica. Como ustedes saben, Jordania está establecida o está ubicada, localizada en un área desértica, donde la necesidad principal es el agua y la energía. Y técnica y científicamente, pues hay nuevos métodos para obtener agua y nuevos métodos para generar electricidad. La gran mayoría de agua y de electricidad la recibe Jordania de Israel, con el apoyo internacional. Bueno, pues nosotros ya tenemos empresas mexicanas y mexicoamericanas en el sur de Arizona y en el sur de California y en el norte de nuestro país, en Baja California, que ya tienen amplia experiencia en el tema. Podríamos ver la posibilidad, analizar la posibilidad de que a través de un convenio con el gobierno de Jordania, empresarios mexicanos pudiesen incursionar en el área de energía renovable, la energía eólica. Entonces, esos generadores ya se producen en el sur de Arizona, ya se producen inclusive en Baja California, y esa tecnología puede ser trasladada vía inversión a Jordania con un proyecto pequeño, piloto, que pudiese ser visto en términos de meses o máximo 2 o 3 años. Yo creo que una de las alternativas que tenemos es precisamente analizar proyectos no muy grandes, proyectos pequeños que pudiesen de inmediato ser el ejemplo de una posibilidad de incrementar la relación, no solamente en materia comercial, sino en el área de cooperación y en el área de capacitación. Entonces, simplemente es parte de la inquietud que mencionaba de ver alternativas ante las nuevas circunstancias. Con el cierre de ProMéxico, pues es vital que seamos más innovadores y creativos. Bueno, ahí el tema de agricultura que les mencionaba, tenemos un problema
en México con los productores del tomate, con la amenaza de que el 17 de arancel, que el 25 de arancel, que bla, 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 sin adentrarme en detalles, pues Jordania también es productor de tomate. Podríamos ver la posibilidad de que los excedentes de tomate en México pudiesen procesarse, ya sea una planta procesadora en Jordania o una planta procesadora en algunas regiones del país, donde pudiese existir la posibilidad de promover el empleo en esa área. Bueno, regresando un poco a los grandes temas, es el objetivo fundamental del proyecto de trabajo de no necesariamente lograr un acuerdo de libre comercio con Jordania, sino hacerlo por sectores y hacerlo mediante proyectos específicos que nos puedan pues dar una oportunidad para el gobierno de Jordania y para el gobierno de México, sus empresarios y sus inversionistas. En el mismo tema del área comercial, pues tenemos la idea de incrementar las misiones comerciales. Actualmente parte de las misiones comerciales que en el pasado se han llevado a cabo han sido con el apoyo de una agrupación de amigos del grupo de países árabes y empresarios mexicanos que bueno, han sido muy determinantes precisamente para tener presencia en la zona. Y concretamente, a raíz de lo que he mencionado, pues buscaríamos la posibilidad de crear en Jordania un centro de distribución de productos mexicanos, no solamente de productos mexicanos de la República Mexicana, sino productos de empresas mexicoamericanas con presencia en Estados Unidos, aprovechando el Tratado de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos. Esto podría darnos la oportunidad de tener presencia vía ese centro de distribución de productos en el resto de países árabes. Seguramente ustedes tienen conocimiento de que hay una serie de tecnicismos que en ocasiones los países manejan, pues de manera política o de manera abierta, para evitar pues alcanzar un acuerdo que los beneficia, pero hay sectores de la opinión pública en distintos países que son un obstáculo para avanzar. Entonces, en esta forma podríamos ir directo con productos sin inmiscuirnos en negociaciones sectoriales o negociaciones por país o por sectores de la población que estarían en contra de alcanzar ese objetivo, incrementar el comercio. Entonces, la distribución, un centro de distribución de productos mexicanos en toda el área sería muy benéfica, precisamente porque no solamente sería la relación con Jordania, sino sería la relación comercial, impactaría la relación comercial con el resto de países árabes. Sin mencionar que tenemos una serie de limitantes en cuanto a negociaciones, tanto a nivel gobierno como a nivel empresarial, por distintos sistemas jurídicos y distintos sistemas culturales. Esto, entonces, pues abatiría ese obstáculo. Entonces, el siguiente tema en el cual quisiera enfatizar es precisamente en la cooperación técnica y científica. Tenemos ya una serie de pequeños acuerdos, uno concreto que ya tuvo una experiencia directa como mexicanos apoyando en la siembra del nopal, pero esto puede ampliarse a otras áreas de la agricultura, aprovechando la gran capacidad y experiencia que tienen los productores mexicanos en distintos sistemas de riego. Entonces, tendríamos que explorar la posibilidad de programas pilotos específicos pequeños que pudieran llevarse, que no costasen mucho y que deberían impactar de manera directa. El otro tema es el tema de apoyo para los campos de refugiados. Puede sonar un poco ilógico, pero Jordania ha tenido muy buena experiencia, y bueno, mala también, en cuanto a recepción de refugiados, y las mejores prácticas para la recepción de refugiados pues podrían aprenderse de parte de algunos funcionarios mexicanos y aplicarlas si se necesita, como diría el paisano, just in case, ¿no?
Entonces, es otro aspecto que sería muy importante y para eso se planearía, por ejemplo, llevar grupos de médicos voluntarios de distintas universidades para que atendieran a refugiados. Con eso mandamos no solo una señal de acercamiento, de buena voluntad, sino que además se beneficiarán personas en particular y además la experiencia en favor de algunos de nuestros médicos y grupos de asistencia en materia de salud. Bueno, y como tengo ya muy poco tiempo, una disculpa, quisiera mencionar además que tenemos proyectado realizar una serie de actos culturales, a pesar de las limitantes en materia económica, en materia de recursos, pues aprovechar nuestros contactos con países latinoamericanos para llevar a cabo actividades para refrendar las tradiciones culturales, aprovechando que también Jordania tiene una gran tradición ancestral como la nuestra, y eso nos lleva también a turismo, o sea, proyectos comunes en materia turística, cultural y sobre todo lograr que más estudiantes mexicanos aprendan árabe y más jordanos aprendan español. Yo creo que es una herramienta fundamental que yo mismo carezco. No conocer el idioma árabe es una limitante, pero no va a ser limitante para presentar una serie de proyectos que refrenden el compromiso de nuestro país para incrementar comercio, turismo, cooperación técnica, científica, pero sobre todo la imagen de México en la zona y aprovechar ello para, obviamente, incrementar lazos comerciales y intercambio de estudiantes. Finalmente, y de manera rápida, la posibilidad de un vuelo, aprovechando que las empresas árabes ya están penetrando a México con el tema de las libertades, la quinta libertad que concretamente permite que la aerolínea árabe venga a México y pueda traer pasajeros de cualquier país, pues México podría tratar de hacer una propuesta vía Aeroméxico, que ya tiene vuelo a Nueva York, y hacer un convenio con las líneas jordanas que vuelan desde Nueva York a Amán, podrían volar de Amán, Nueva York, México. Es una posibilidad y claro, son muchas implicaciones técnicas, pero sin embargo lo dejaría como propuesta y bueno, me someto al tiempo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señor embajador. Le ruego a la Secretaría a conocer quiénes se han inscrito para participar en la primera ronda. Sí, senadora, tenemos en la lista a Movimiento Ciudadano a la diputada Pilar Lozano McDonald, por el Partido de Encuentro Social a la diputada María Rosete, por el PRI la senadora Beatriz Paredes, por el PAN la senadora Alejandra Reynoso y por Morena el senador Miguel Navarro. Muchas gracias, secretaria. Le ruego a la diputada Pilar Lozano de Movimiento Ciudadano haga su intervención. Muchas gracias, presidenta. Estimado ciudadano Roberto Rodríguez Hernández, sea usted bienvenido como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Jaquemita de Jordania. A nombre de Movimiento Ciudadano, expreso mi beneplácito por su nombramiento, pues consideramos que perfiles como el suyo, como un diplomático de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977, cuenta con todo el profesionalismo y la experiencia necesaria para desempeñar este papel. En lo personal me llama mucho la atención su experiencia y trabajo desarrollado en diferentes consulados de la Unión Americana, lo que me hace ver su conocimiento sobre la problemática de la comunidad mexicana migrante, que lamentablemente hoy en día es muy agraviada por los discursos de odio. Pasando al tema de Jordania y con el objetivo de impulsar los intercambios comerciales y de inversión, así como la cooperación entre los empresarios de México y Jordania, tenemos entendido que la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio y la Asociación de Hombres de Negocios de Jordania suscribieron un memorándum de entendimiento, el cual esperemos que se pueda nutrir mucho más y que existan grandes intercambios comerciales, y que con este instrumento estos empresarios puedan identificar oportunidades de negocio, como usted ya mencionó algunas, y ampliar redes de contacto para generar confianza para el establecimiento de alianzas estratégicas.
También nos comentó de la Asociación de Hombres de Negocios de Jordania, integrada por poco más de 360 empresarios de alto nivel, y que tiene como objetivo de propiciar un clima de negocios que facilite al sector empresarial su cabal desempeño como motor de crecimiento económico para ambas naciones. Esperamos que esta Asociación de Hombres de Negocios de Jordania obviamente sea un gran mecanismo para impulsar no solamente en servicios bancarios, financieros, construcción y turismo, sino también en agricultura y otros sectores, como usted lo comentó. Antes de pasar a mis preguntas, solo quiero felicitarlo también porque no tenía conocimiento de que usted había sido uno de los líderes que impulsó la matrícula consular, que se aceptó en el 2015, y por lo cual lo felicito porque es un documento esencial para nuestros mexicanos en el exterior. Bueno, mi pregunta sería, ¿considera usted dentro de su agenda alcanzar un acuerdo de libre comercio con Jordania? Usted comentó que lo haría por sectores. De ser así, me gustaría saber a qué sector le daría usted más peso. Y la segunda pregunta sería, ¿cree que Jordania pueda ser una puerta de entrada para que empresarios mexicanos realicen negocios con países árabes? Muchas gracias por su atención y éxito, señor embajador. Ah, ok. Muchas gracias, diputada McDonald. Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social. Con su venia, presidenta, senadora. Bienvenido sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, señor embajador Roberto Rodríguez Hernández, en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Hachemita de Jordania. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos que el perfil que presenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a constatar la importancia que tiene este gobierno para fortalecer las relaciones diplomáticas que México tiene con distintas naciones. Consideramos que usted cuenta con la experiencia para representar de manera digna a México en Jordania, tal como lo establece en su plan de trabajo. Estas relaciones desafortunadamente aún no han logrado su máximo potencial y sin duda, con la encomienda que el presidente le asignó, estamos seguros de que se llegará a nuevos niveles que favorecerán a ambos países. Dentro de su plan de trabajo establece que Jordania compra más de 340 millones de dólares en productos mexicanos. Sin embargo, estas se hacen a través de reexportaciones, por lo que un tratado de libre comercio sería esencial para que el comercio bilateral se incremente. Es por ello que concuerdo plenamente con usted de que en tanto se logran las negociaciones, se deben adoptar medidas arancelarias que permitan en un corto plazo mejorar la relación comercial. Por otro lado, en Medio Oriente se han desarrollado mecanismos para desalinizar el agua, lo que ha mejorado las producciones agrícolas en temporadas de sequía, y esto sería muy importante poner énfasis en dicha tecnología para ser utilizada en nuestro país. Asimismo, aplaudo su propuesta de cooperación científica y académica para la investigación en materia de energías renovables, que ayudará a cumplir con el compromiso asumido por nuestro país. Por otro lado, me gustaría preguntarle lo siguiente: desde su nueva responsabilidad, ¿qué propuestas implementará para que empresas jordanas se interesen por invertir en nuestro país y que se inviertan en más recursos? En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos que usted realizará un digno papel como embajador, por lo que nuestro voto será a favor del dictamen. Enhorabuena, señor embajador, y le deseamos el mayor de los éxitos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Rosete. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI yo tendré una intervención, desde luego anticipándole, señor embajador, que el voto de nuestro instituto político
representado en la permanente será a su favor. Su experiencia consular es verdaderamente impresionante. Me sumo al reconocimiento que le hizo la diputada Pilar Lozano y creo que lo que ha podido usted acumular sería muy interesante, lo tradujera en algún texto que sirva de apoyo a los nuevos cónsules, sobre todo en una etapa que evidentemente la cuestión consular en la Unión Americana se va a volver mucho más difícil. Sin embargo, déjenme hacerle una observación cariñosa y amistosa. Lo vi mucho en la dimensión práctica en su presentación. En la dimensión práctica, vamos a hacer esto, vamos a resolver esto, vamos a resolver aquello. Me faltó un poquito la dimensión estratégica. El papel que juega Jordania en la región, el papel que juega Jordania como el aliado más importante de Estados Unidos en la zona, la importancia que tiene Jordania como, junto con Marruecos, como preservadores de los hachemitas y su tradición secular, todo lo que tiene que ver con inteligencia en la zona, en la geometría de Medio Oriente y en la geometría de África del Norte, el papel de Jordania y por qué para un país republicano, occidental y demócrata como México juega un rol trascendente, una buena relación con Jordania y el papel que juega Jordania en relación al conflicto palestino. Entonces, esta parte me faltó en su intervención. Tampoco estoy segura de que en los 10 minutos que tenga para su respuesta pueda profundizar en ello, pero yo sí le pediría una nota adicional a ese respecto. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a omitir la participación de la senadora Alejandra Reynoso y se integrará en la segunda parte de preguntas y vamos a darle la palabra al senador Miguel Ángel Navarro a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, señora presidenta. Señor embajador Rodríguez Hernández, también me congratulo del currículum que usted tiene, pero también ratifico en mi concepto muy personal que es el momento del servicio exterior mexicano. Nunca como ahora se necesita de un servicio exterior eficiente, eficaz, por muchos factores que existen a nivel global. Las embajadas, si alguna vez fueron un lugar de destierro político, o si en otras fue lugares de confort, hoy no. Hoy el embajador o la embajadora debe ser tan grande como su imaginación y su amor por México. Nos ha tocado el día de hoy revisar una región donde el desarrollo ha sido impresionante de los países. A usted le toca ser propuesto a un país, sin embargo, que el día de hoy revisamos donde los indicadores son mejores los de México, en algunos aspectos muy importantes, muy relevantes. No quisiera que en una década fuera al revés. También Jordania ya nos hubiera rebasado en algunos indicadores. Tiene un índice demográfico y de densidad el doble de lo que tiene México, 115 más o menos habitantes por kilómetro cuadrado. Tiene también un crecimiento económico menor. Tiene una deuda asfixiante también en muchos aspectos. Tiene una migración interna extraordinaria y una alta concentración en zonas urbanas, pero por el otro lado busca afanosamente cómo vincularse al mundo exterior. Hoy vivimos en la zozobra de las amenazas que hace el gobierno norteamericano con respecto al mercado y desafía a un país tan poderoso como China.
Nosotros tenemos que diversificarnos, es urgente la diversificación, pero a la par de la propuesta, del análisis que ha hecho usted y que coincido con la senadora Beatriz Paredes y también embajadora, analizo también el papel que Israel tiene en esta región. Un país extraordinariamente pequeño en extensión geográfica, la mitad desierto, y es el proveedor de agua de Jordania. Más que tiene un grado de eficiencia Israel del 75% en agua reciclada y la mayor eficiencia en sistemas de riego por goteo del mundo entero, Pero además tiene la planta desalinizadora más grande del mundo y nosotros tenemos litorales para el Pacífico y para el Atlántico y tenemos zonas acuíferas de extraordinaria magnitud. Creo que el reto es inmenso, no solamente por lo que habrán de conectar a México con el mundo, sino por la motivación que ustedes deben de traer a México del mundo. Más allá de los campeonatos mundiales, hoy estamos en los campeonatos sociales. Si no ganamos, seguiremos estando en un colofón de la escala mundial social que significa exterminio, muerte, discriminación, y eso no puede ser migración. Somos el segundo lugar en la migración del mundo. Y Jordania hoy en día tiene el centro de refugiados, el segundo lugar en el mundo. México ayudó también a los refugiados, otorgando solidariamente recursos económicos para el tal fin. Yo le solicito a usted, pudiera decirnos en base a su gran experiencia, pero también a reconocimientos internacionales que ha tenido, como el alcalde de Phoenix, que dijo: el cónsul Rodríguez Hernández es un líder de clase mundial. Me enorgullece que lo hayan dicho de usted. Es un pensador estratégico y visionario que ha trabajado incansablemente para promover la prosperidad económica de nuestros países. Yo espero que en tiempo récord se pueda decir lo mismo en su relación de México con Jordania. Tenemos confianza en usted y sabemos que habrá de representar con dignidad a México. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el señor embajador, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por las preguntas, señores legisladores. Y bueno, empezaría en el orden que se formularon las observaciones, los comentarios y las preguntas concretas. Y de entrada, señora legisladora, diputada Pilar, muchas gracias por los comentarios. En el tema del Tratado de Libre Comercio, retomo algunos conceptos que no pude explayar en su momento, pero bueno, en todas las negociaciones, cuando se trata de lograr un tratado de libre comercio, hay etapas. La misma historia del desarrollo del comercio internacional nos indica pues cómo la Unión Europea tradicionalmente fue avanzando pues, paso a paso, primero con la eliminación de aranceles a ciertos productos, después con la unificación en materia aduanera respecto a ciertos países, después en la liberación de tasas graduales de productos específicos, después por sectores. Bueno, todo eso tiene que negociarse ahora en un tratado de libre comercio y particularmente en países con distintos sistemas jurídicos, distintos sistemas culturales, es un poco más difícil. Resulta más complicado hacer negociaciones con un país que no es el que tradicionalmente conocemos como Estados Unidos o como cualquier otro de Latinoamérica, es un poco más complejo. Y lo primero que se nos presentó cuando se hizo la primera propuesta fue un tema práctico, que es tenemos las mismas necesidades más o menos. Entonces, tenemos necesidad de inversión, tenemos necesidad de transferencia de tecnología, tenemos necesidad de una serie de elementos que nos impiden lograr un acuerdo de inmediato.
Entonces hubo mucha reticencia, sobre todo de la parte jordana. De la parte mexicana, pues queríamos penetrar, que fuera la puerta de entrada a los empresarios y productores mexicanos. No se logró, se atoró el tema. Entonces, en base a eso, pues se ha pensado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos recibido una serie de comentarios, sugerencias, precisamente en hacerlo por sectores. Y entonces, en la pregunta concreta, ¿en qué sectores? Pues en algo que tenemos mucha experiencia, que es el sector automotriz. Ellos nos compran motores, ellos nos compran partes. Entonces, el área que sería ideal para iniciar esos pequeños acuerdos serían el área automotriz, en el ensamblaje de motores, en el ensamblaje de partes, y podría ser que empresarios mexicanos establecieran plantas específicas allá, o empresarios jordanos o árabes de cualquier país pudieran establecer algunas plantas en algunas regiones de México donde tuviera ciertas oportunidades o ventajas comparativas. Obviamente, con eso daría respuesta al tema del tratado. O sea, a corto plazo, a mediano plazo, se ve imposible. Y además, tenemos que seguir avanzando. Ante la ausencia de ProMéxico tenemos que ser creativos, tenemos que innovar. Entonces, particularmente en ese mismo tema, cómo dar a conocer lo que antes daba a conocer ProMéxico. Bueno, en Oxnard ideamos un kiosco que conectamos a los servicios de los distintos condados en la jurisdicción de Oxnard, donde los mexicanos pueden entrar, poner el servicio que desean y de inmediato se conectan a los servicios del condado que no piden estatus migratorio, por ejemplo, violencia doméstica. El mexicano pone su nombre y pone su teléfono y habla de violencia doméstica, se conecta a una línea donde le van a contestar por texto cuál es el contacto inmediato para apoyarles en materia de la violencia doméstica. Entonces, esto podría, toda proporción guardada, hacer en materia de comercio y establecer kioscos que permitan que los empresarios, para empezar ahí en Jordania, puedan hacer consultas en materia de comercio con México. Son propuestas que, bueno, se nos han ido ocurriendo para solucionar problemas específicos, pero obviamente a la larga sería ideal tener un tratado de libre comercio. Eso también contestaría un poco el tema de aranceles en qué productos. Bueno, en los productos donde sea benéfico para Jordania y en los productos que también sea benéfico para México. Entonces, son cuestiones más técnicas. Ahí sí reconozco, no tengo la experiencia necesaria para contestarles en este momento cuáles serían las áreas específicas, pero obviamente mi tarea es estudiar y tratar de generar esa información vía kioscos específicos disponibles no solamente en la embajada, sino en mercados y centros comerciales al estilo jordano, ¿no? El otro tema relacionado precisamente con cooperación científica y en el tema de energías no renovables que mencionaba la diputada Rosete, pues precisamente se va a ofrecer a los empresarios árabes y en particular a los jordanos que inviertan en la tecnología que ya está disponible en el sur de Arizona, en Arizona mismo, en el sur de California y en el norte de Baja California, donde empresas ya están muy avanzadas en ese tema. Obviamente, ese tipo de información también sería ideal estuviera disponible, no solamente en Internet, sino en un kiosco específico que sería la versión ProMéxico en robot. Digo, estoy un poco tratando de pensar creativamente ante la necesidad de resolver nuestras circunstancias, ¿no? Esas serían propuestas concretas a los inversionistas jordanos. Y bueno, en el tema de los comentarios de la senadora Paredes son muy claros, prácticos también. La relación con Jordania es muy estratégica, porque Jordania, a pesar de que es una nación, como concepto nación, milenaria, una nación donde
existía el comercio hace miles y miles de años, toda la zona, desde Agaba hasta Petra, desde Estambul, cruzando por toda esa zona, por toda Arabia Saudita. Bueno, en la actualidad, Jordania es una especie de, lo voy a decir de manera práctica otra vez, una especie de colchón entre el conflicto que existe con diversos países árabes e Israel y Líbano. Y está concebida geopolíticamente como un país estable, con capacidad de interlocución con el resto de países árabes y con Israel. Jordania es el único país que tiene firmado un tratado de paz con Israel. Esto nos da una idea de la dimensión, de la importancia que tiene Jordania, además de el valor en sí mismo del país. Pero sobre todo en el tema de inteligencia que mencionó válidamente la senadora, es muy importante la relación con ellos por su capacidad en el tema de inteligencia y obviamente la presencia en toda la región. Yo creo que la decisión del Gobierno de México hace 3 años de abrir nuestra embajada fue definitiva y precisamente mandó al primer embajador con esa capacidad. El embajador Enrique Rojo, en aquel momento, se encargaba de asuntos especiales, que eso quiere decir muchas cosas. Entonces, lo menciono como antecedente. Y, bueno, honorable Miguel Ángel Navarro, pues obviamente sí tenemos amor por México y sí tratamos siempre de generar más imaginación para alcanzar algunos proyectos que nos permitan precisamente, pues con menos hacer más en la práctica y en el contexto. Y desde luego, bien lo indicó usted, la relación con Israel y Jordania es de vital importancia. Son una relación muy especial en la zona y evidentemente estaremos muy pendientes de mejorar esas relaciones a nivel general. No sé si se me acabó todo el tiempo, pero con eso trataría de dar respuesta a las inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Para la segunda ronda tenemos registrado por el Grupo Parlamentario del PRI a la diputada Soraya Pérez, por el Grupo Parlamentario del PAN, a la senadora Alejandra Reynoso, y por el Grupo Parlamentario de Morena a la diputada Anita Sánchez Castro. Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez hasta por 3 minutos. Con su permiso, presidente, embajador, muy bienvenido. De nuevo, muchas felicidades por estar aquí con nosotros en esta comparecencia. Leí su programa de trabajo, me pareció de los más completos que nos han presentado en esta ronda de comparecencias que hemos tenido en el último mes. Muchas felicidades. Solamente quisiera preguntarle específicamente, porque dado los comentarios que ha tenido ya en las primeras intervenciones, sobre que mientras se firma el Tratado de Libre Comercio va a incentivar estos acuerdos por sector, si específicamente tiene un plan realmente para el tratado. Mi preocupación es que si se aboca a estos acuerdos comerciales por sector, olvidemos el tratado, y es bien importante, dado que la embajada seguramente de reciente creación, más las múltiples misiones comerciales que se han hecho en los últimos años, han tenido un resultado importante. Se ha duplicado el comercio de nuestro país con Jordania, ya eso es un avance, tenemos balanza superavitaria, y eso sin tomar en cuenta los cientos de millones de dólares que provienen indirectamente a través de los otros países con quien Jordania tiene relación comercial. Es importantísimo, es necesario y es urgente para nuestro país abundar en el tema de inversiones y ampliar el libre comercio con ese país. Quedo pendiente de sus comentarios, embajador, y de nuevo felicidades. Muchas gracias. Al no encontrarse la senadora Reynoso, le damos la palabra a la diputada Anita Sánchez Castro del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, senadora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras. Bienvenido sea esta honorable Cámara de Senadores, y que seguramente
será ratificado el día de mañana en el Pleno y que al menos de una servidora pues tendrá el afirmativo para el día de la votación en Pleno. Y dentro de las relaciones diplomáticas entre Jordania y México se establecieron el 9 de julio de 1975, por lo que este año se celebran 44 años de relaciones diplomáticas. En marzo del 2002, el rey Abdullah II de Jordania visitó la ciudad mexicana de Monterrey para asistir a la cumbre de Monterrey sobre el financiamiento para el desarrollo. En febrero de 2014, el rey Abdullah realizó una segunda visita a México. Durante la visita del rey se firmaron memorándum para aumentar la cooperación en materia de educación e intercambios culturales, incrementar las relaciones técnicas y bilaterales y así explorar un acuerdo de libre comercio. En 2015, el comercio entre Jordania y México ascendió a 20.3 millones de dólares. Las principales exportaciones de Jordania a México incluyen partes electrónicas, fosfato y otros minerales. Las principales exportaciones de México a Jordania incluyen antibióticos, camiones y otros vehículos como son los autopartes también. Jordania es el número 95 de socio comercial, el más grande de México en todo el mundo. Entre los sectores que destacan están el de infraestructura, manufactura, farmacéutica, petroquímica y la militar. En este último hay un especial interés por la parte jordana y mexicana por iniciar relaciones importantes para el desarrollo de inversiones conjuntas. Y sabemos que actualmente Jordania es un país seguro para el visitante, pacífico, tranquilo y el que tiene más estabilidad y seguridad en la región en este momento. Y por lo tanto consideramos bueno que se puede realmente realizar también un buen plan de trabajo que usted ya lo mencionó también y que a mí en lo particular me llama la atención sobre la Organización Internacional del Trabajo, relativo a lo que usted mencionó acerca de lo de robótica. Y en términos de ciencia y tecnología, sí tenemos, por ejemplo, en nuestra República Mexicana, que los jóvenes egresados de los institutos tecnológicos y que vienen especializándose en esta materia no tienen dónde amalgamarse laboralmente hablando. Entonces, en este plan de desarrollo que usted plasma dentro de su versa, mi pregunta es, ¿cómo haría usted para amalgamar precisamente a estos jóvenes dentro del exterior, como en Jordania, por ejemplo, a través de la ciencia y tecnología? Y la otra, las relaciones laborales también entre lo que es Jordania, igualmente con otras profesiones, más que nada porque sí veo que tiene el interés sobre todo con convenios, en este caso de colaboración con la OIT. Y la otra pregunta sería, ¿cómo promocionaría usted en todo caso las zonas turísticas, tanto de la República Mexicana e igualmente como de Jordania, para crear ese bilateralismo de lo que estamos hablando? Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Señor embajador, tiene usted hasta 5 minutos y le recordamos atentamente que es su última intervención. Muchas gracias. Trataré de ser específico y breve. Con la venia, diputada Soraya, efectivamente no estamos haciendo de lado el Tratado de Libre Comercio, simplemente lo estamos poniendo en un stand-by, básicamente por 2 razones. Es una relación institucional, ya está establecido un memorándum para ese efecto, ya se establecieron los primeros contactos y ahora la pelota está en la cancha de la Secretaría de Economía y su equivalente en Jordania. Esto implica que nosotros tendremos que estar dando seguimiento a cualquier contacto o cualquier inquietud
y constantemente llevar el tema en cualquier reunión de trabajo. Cuente usted con que estaremos muy pendientes de que no quede atrás el tema del Tratado de Libre Comercio, pero evidentemente cuando empiece a detonar un mayor comercio, una mayor presencia de productos mexicanos y la oportunidad de que los productos jordanos puedan estar en México, eso va a generar una sinergia natural que va a inquietar a los empresarios y va a inquietar a nuestros funcionarios para que hagamos nuestra tarea. En el tema de legisladora Anita Sánchez Castro, muchas gracias por los comentarios también, se aprecian. Pues le quisiera comentar, efectivamente, parte de la inquietud para promover un mayor intercambio turístico no es necesariamente nada más entre jordanos, mexicanos y jordanos la presencia en ambos países, sino utilizar mecanismos que nos permitan que los visitantes en Jordania puedan tener elementos de conocimiento de la cultura mexicana. Y a la inversa también, que los visitantes en México sepan un poco más de Jordania. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo va a lograrse eso? Bueno, la primera herramienta fundamental es el idioma. Tenemos que impulsar que en Jordania se inicie un programa específico para que en español se hable tanto de Jordania, de Petra, esa maravilla mundial, y para que en árabe se hable de nuestros sitios arqueológicos extraordinarios. Entonces, la primera herramienta es que promovamos con cápsulas, con videos pequeños, en idioma español y en idioma árabe, las ventajas y lo extraordinario que son nuestros sitios en México y los sitios en Jordania. Es una primera herramienta, que esa sí puede estar disponible, y la tecnología actual en ese tema no es tan cara. Se requieren nada más voluntarios y gente que sepa guiarnos de cómo deben hacer esos segmentos de 2 o 3 minutos. Y en el tema de la segunda herramienta sería el vuelo de Jordania a México y de México a Jordania, que es un poco más complicado, más difícil, requiere una serie de elementos técnicos. No solamente es si le dan permiso, sino que además si es factiblemente económico, si va a generar economía. Entonces, en ese sentido sí estaríamos interesados en buscar alternativas para promover el tema turístico. Un poco en el tema de cómo llevaríamos en la práctica que jóvenes egresados de México pudiesen participar en el mercado laboral, pues un ejemplo sería ese, ¿no? Buscar primero grupos de egresados que estén interesados en hacer una especie de visita a Jordania para tener una experiencia de 30 o 60 días, y a la inversa, que jordanos puedan visitar México, estudiantes o egresados, para ver cómo funcionan algunos temas en algunas áreas laborales. Sin dejar de mencionar que ya había comentado que estamos en un proyecto específico con la UNAM de llevar dentistas y algunos otros médicos a centros de refugiados allá, para que tengan experiencia en esos centros de refugiados y además la presencia e imagen de México. Y un poco, algo que no mencioné, ya con esto concluiría, es que para México es importante y vital la relación con Jordania por el tema multilateral. Muchos de los votos en los distintos organismos internacionales pasan por el mundo árabe. Entonces, sí hay una relación estratégica y tendremos que estar promoviendo una serie de proyectos y ejecutar una serie de acciones precisamente para consolidar la confianza de Jordania en México, y no solamente de Jordania, sino el resto de aliados árabes en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a solicitarle atentamente a la comisión que acompaña al embajador Roberto Rodríguez Hernández lo lleve al recinto donde se encuentra para proseguir con el curso de la sesión. Gracias, señor embajador.
Muchas gracias. Concluye la comparecencia del embajador Roberto Rodríguez Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el reino de Hashemita de Jordania. Durante 15 minutos tuvo oportunidad de presentar su plan de trabajo. Posteriormente se abrieron 2 rondas de intervenciones por parte de los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. De acuerdo al orden del día y de acuerdo al acuerdo de esta comisión, se tiene previsto llevar a cabo la discusión y la aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. De ser aprobado, pasará al pleno de la comisión permanente a la brevedad para ser ratificado en el cargo. El ciudadano Roberto Rodríguez Hernández nació en Cuernavaca, Morelos, el 23 de marzo de 1954. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Penales por la Universidad de Valle de Bravo, Tamaulipas. Es diplomático de carrera, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1977. Ascendió al rango de embajador en 2002. Ha ocupado diversos cargos, tanto en México como en el exterior. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue analista en la Dirección General de Asuntos Consulares, secretario particular de la Subsecretaría C, director general adjunto y posteriormente director general de Protección y Asuntos Consulares y director general de Protección a Mexicanos en el exterior. Fuera de México se ha desempeñado como cónsul adscrito en el Consulado de México en Del Río, Texas, encargado de la sección consular de la Embajada de México en Cuba, cónsul adscrito en el Consulado de México en Laredo, Texas, y en el Consulado de México en San Francisco, California. Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Hungría, titular en el Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico, en Nogales, Arizona, El Paso, Texas, cónsul general en Phoenix, Arizona, y cónsul de México en Oxnard, California. Regresamos a los trabajos de esta segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Secretaría, consulte si podemos dar lectura al resolutivo del dictamen. Sí, senadora presidenta. Consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Se dispensa, senadora, y le doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Hashemita de Jordania. Muchas gracias. Se abre a discusión el proyecto de dictamen para el caso de que algún integrante desee hacer uso de la palabra. En virtud de que nadie quiere hacer uso de la palabra, solo comento que en el territorio de Jordania está Petra, por lo que decía Anita. Petra es en el mundo árabe la primera ciudad que se encontró de las tribus nómadas, es uno de los acontecimientos arqueológicos e históricos, y sí hay enormes posibilidades de cooperación también en materia arqueológica, me parece. Vamos a pasar, dado que no hay oradores en relación al proyecto de dictamen, a recoger la votación, estimada secretaria. Sí, senadora presidenta. Solicito a los integrantes se sirvan mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de derecha a izquierda, por favor. Anita Sánchez Castro, de Morena, a favor. Pilar Lozano McDonald, Movimiento Ciudadano, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, a favor. Soraya Pérez, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor.
Guillermina Alvarado, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Carla Almazán, a favor. Tenemos unanimidad, senadora presidenta. Muchas gracias. Aprobado el dictamen que ratifique el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Roberto Rodríguez Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Hachemita de Jordania. Comuníquese. Se han agotado los asuntos previstos para la sesión matutina. Se cita para la continuación de esta sesión a las 17 horas en el mismo lugar. Muchísimas gracias. Gracias.